Hola amigos, vamos a seguir hablando de Donald Trump. Es un personaje muy especial, es catalogado por algunos como un héroe o un villano, como una persona histriónica o una persona respetable. Ya hablamos acerca de sus padres, ¿no? En el libro, lo que quieren de repente ahondar un poco más en el tema, en el libro Los Trumps, tres generaciones, de Wenda Blair. Habla efectivamente de la historia del padre y del abuelo de Donald Trump y cómo Donald Trump también hizo su imperio, ¿no? Aumentó previamente las riquezas heredadas y las multiplicó a una escala, digamos, estratosférica. Donald Trump actualmente tiene 78 años, una persona ya de edad. A los 70 años fue su primera periodo presidencial, en el año 2017 hasta el año 2021, donde ganó las elecciones a una favorita, Hillary Clinton, esposa del otrora presidente Bill Clinton, que tuvo casos también de acoso, de violencia sexual con una secretaria llamada Mónica Lewinsky. Donald Trump gana las elecciones por el voto electoral, más no por el voto popular. Y aquí hay que tener en cuenta que el sistema de elección de Estados Unidos es un tanto peculiar. Los 50 estados que conforman los Estados Unidos, más el Distrito de Columbia, eligen sus representantes al comité electoral. Este comité se forma cada 4 años, con la única misión de elegir al presidente y al vicepresidente de los Estados Unidos. Voto popular es lo que nosotros pues tradicionalmente conocemos, ¿no? El que recibe más voto gana una elección. Pero en Estados Unidos este sistema de elección no es así, ¿no? Se eligen previamente representantes y estos representantes son los que indirectamente, ¿no?, eligen al presidente de los Estados Unidos. Es por eso que también en las campañas electorales los presidentes se centran en tratar de conseguir el mayor tipo de votos, la mayor cantidad de votos de los estados que tienen mayor representatividad o representantes, o los famosos compromisarios, y muchas veces relegando pues a los estados que tienen menos cantidad de votos. Donald Trump ganó pues las elecciones ahora en este último mes, compitió contra Kamala Harris, que también es una persona que ha trascendido, siendo la segunda mujer en ser representante de un partido político grande en los Estados Unidos, en este caso el Partido Demócrata. Ella, de 60 años, es una abogada fiscal de los Estados Unidos, muy respetada. También es de ascendencia afroamericana e india. Entonces lo hace tener unas peculiaridades parecidas a Obama. En la primera elección presidencial compitió con Hillary Clinton, en la segunda con Joe Biden, en la cual perdió, y en la tercera pues con Kamala Harris. Donald Trump bate una serie de récords inusuales, hasta cierto modo, en los Estados Unidos. Por ejemplo, es el primer candidato republicano en ganar en el voto popular tras 20 años y el primer presidente que no gana la elección inmediata, desde George Bush en 1992. Normalmente los presidentes hacían sus 4 años de gobierno y eran reelegidos inmediatamente para hacer 4 años más de gobierno. Era el factor común. Pero con Donald Trump, ¿no?, se perdió ese factor común y es elegido presidente tras un periodo de descanso. Se estima que Joe Biden iba a ser el candidato por el Partido Demócrata para estas últimas elecciones, pero dado su edad avanzada de 80 y tantos años, ya cerca de los 90 años, y aparte con problemas de salud física y hasta cierto grado hablan también de problemas mentales, y tras un mal debate presidencial da un paso al costado y deja como candidata a la demócrata Kamala Harris, con los desenlaces ya vistos, con su pérdida en las elecciones. Donald Trump hasta cierto modo no ha dado tantos avistamientos de ser un netamente o 100% demócrata, dado que cuando pierde las elecciones con Joe Biden para poder continuar su primer periodo, él organiza un meeting e incita a todos sus partidarios a que reclamen porque él pensaba que era un fraude electoral por el cual él había perdido las elecciones con Joe Biden. Todos sus partidarios, molestos, enardecidos, acuden al Capitolio un 6 de enero de 2021, marcando un hito trascendental. Con mucha violencia, llega a haber incluso 5 muertos, 14 policías heridos, uno de ellos muerto, también policía, 52 detenidos. Por este hecho, hasta cierto modo violento, un golpe de Estado que quería darse a conocer o darse a efecto, Donald Trump es enjuiciado, uno de los tantos juicios que ha tenido, y también lo querían destituir. Este hecho trascendental del asalto al Capitolio no se veía desde el año
1812, tras la guerra británica-estadounidense, ¿no? En 1814, 2 años después, los británicos incendian el Capitolio, incendian Nueva York. Este hecho trascendental de Donald Trump es un hecho histórico comparado, ¿no? por muchos como el ocurrido en 1814. Donald Trump es el primer presidente condenado penalmente por falsificar registros comerciales, 34 registros comerciales. 11 de ellas son facturas, 12 son vales y 11 cheques. Por el caso de Stephanie Clifford, la actriz porno con seudónimo Stormy Daniels, que manifiesta haber tenido encuentros sexuales en el 2016 con Donald Trump y que él le da una suma de $130,000 por su silencio, dado que se acercaban las elecciones y él tenía pues que dar una imagen de persona íntegra, ¿no? Casado en ese entonces también. Y con su abogado, ¿no? Michael Cohen, le da directamente Michael Cohen el dinero a la chica en mención, y después, una vez que ha sido elegido presidente, Donald Trump les entrega de manera indirecta como gastos de profesión, de oficio, al abogado, ¿no? Le va entregando de a poquitos el dinero que había ya dado a la actriz porno. Pero lo hacía de una manera camuflada, simulando que eran gastos por honorarios, recibos por honorarios, y en realidad, pues, detrás de eso era devolver el dinero que le había prestado para poder pagarle a la chica. Entonces, los fiscales se dieron cuenta de eso, ¿no? Y fue condenado, ¿no? Hasta 4 años de prisión suspendida por ese problema, ¿no? Ahora, en esto entonces, también estamos esperando en este mes de noviembre de 2024 una sentencia por el fiscal para que o ratifica la parte de la condena, o en su defecto la absuelve totalmente y Donald Trump queda libre. Puede pasar de todo, ya que ahora que es nuevamente electo Donald Trump, puede haber algún tipo de influencia. En 1971, a los 25 años, Donald Trump asume la empresa familiar creada por su padre, bueno, y entonces su madre de él, Elizabeth Trump. Al adquirir esa empresa de bienes raíces, la reconstituye, hace una reingeniería y le cambia de nombre a Trans Organization, donde construyó hoteles, casinos, campos de golf. También fue accionista hasta cierto tiempo, también mayoritario, del famoso Miss Universo, Miss USA Teen. Él fue accionista desde el año 1996 hasta el 2015, donde vende sus acciones a IMG, y al final vende las acciones de Miss Universo a un transexual en JKN en el 2022, quien es dueña hasta la fecha. El 2004 al 2015, Donald Trump hace una fama en todos los Estados Unidos al ser un anfitrión en el programa televisivo El Aprendiz, muy sintonizado en ese entonces, donde estuvo prácticamente 11 años conduciendo ese programa, donde jóvenes empresarios, bajo una suma de dinero, unos $250,000 de premio, y la garantía o la promesa de que iban a ser contratados para una de las tantas empresas que Donald Trump maneja. Aceptaban ese desafío y Donald Trump durante 14 temporadas estuvo presentando ese programa, ganando mucha popularidad, inclusive dando ademanes de querer lanzarse a la presidencia. Algunos dicen para poder aumentar los televidentes, otros dicen para poder ya sondear cómo el público respondería a su candidatura. La 15ª temporada, en el 2016, ya no estuvo el presente, sino que dejó su plaza a Arnold Schwarzenegger, que fue el nuevo presentador hasta el 2017. Hubieron 192 episodios en ese reality show. En el 2018, según Forbes, ubica a Donald Trump en el puesto 766 de los más ricos del mundo, con una fortuna valorizada en $3.600 millones. En el año 2000 participó por un partido independiente, un partido reformista. Bueno, hizo un ademán al menos, ganando las preliminares, pero desistiendo al final su representación final. Dado que los partidos independientes normalmente no ganan las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, al menos en las últimas décadas. En el 2012 también hizo un ademán de poder postular el Partido Republicano, y el 2015 volvió a hacerlo, y en esta manera ganando las elecciones del 2017, ¿no? Manifiestan también que Donald Trump ha sido una persona que no ha tenido camiseta en cuanto al partido, porque ha sido partido independiente, también ha estado un tiempo en el Partido Demócrata, y finalmente, pues, y mayormente también en el Partido Republicano, que es donde ha sido elegido en las 2 oportunidades en los Estados Unidos, ¿no? Donald Trump, para más o menos evaluar su manera de comportarse, su manera de actuar, cuando se lanzó en las primarias, 2015, por el Partido Republicano, compitió entre varias personas para poder generar un candidato.
En su discurso manifestó de que si él no ganaba, se iba a ir a hacer con toda una campaña a un partido independiente, ¿no? E iba a ganar las elecciones bajo ese partido, ¿no? Con todo el dinero que él tiene. Después de ese discurso, todos sus competidores manifiestan, se retiraron y él lo dejaron como persona representante del Partido Republicano, ¿no? Y tenía razón, porque al final ganó las elecciones presidenciales. Es el presidente más viejo en asumir un cargo de esta envergadura, a los 70 años. Bueno, luego superado por Joe Biden, que asumió a los 78 años de edad, siendo el presidente más viejo en ocupar ese cargo. Es el presidente, sí, más rico que ha asumido este cargo político. Y el primero en asumir, sin haber sido antes un político, ¿no? O haber ocupado, mejor dicho, un cargo político, o haber estado en un ambiente militar. Anteriormente siempre el presidente había tenido previamente un pasado político, un cargo público, y después de eso pues iba recién a ascender a la presidencia. O en su defecto era un militar y después de eso ascendía también a la presidencia. Con Donald Trump se rompen todas esas reglas. En su política interna ha habido mucha controversia. Ha hablado de la extracción de petróleo en el Ártico, ¿no? Un sitio que hasta cierto modo era intangible, pero con él, que no cree en el medio ambiente, no cree en el calentamiento global, manifiestan de que mientras más petróleo se traigan, mucho mejor economía va a tener los Estados Unidos, mucho mejor crecimiento económico. El oleoducto Keystone, que une Canadá con Estados Unidos, que generó mucha problemática, ¿no? Muchos conflictos sociales por el problema ambiental, que fue muchas veces parado por unos presidentes. Donald Trump de nuevo está a favor de ello. No existe calentamiento global, es su lema de él. Redujo también los asilos, los refugios para los inmigrantes, eliminó la ciudadanía automática, impidió el viaje de los musulmanes en ese entonces, ¿no? Por el problema del conflicto con los árabes, desactivó también el Obamacare, ¿no? El seguro que hace que las personas que no tienen muchos ingresos, instaurado en el gobierno de Obama en el año 2010, podía a gente de bajos recursos cubrirle o subvencionarle su salud, sus medicamentos. Entonces Donald Trump está en contra de toda subvención económica en medicamentos, en seguros de salud. También fue muy criticado en la pandemia, ¿no? Donde incluso él minimizaba, ¿no? el virus, aluciendo de que se puede curar colocándote inyecciones de desinfectante, ¿no? Alcohol te inyectabas en la nalga o un desinfectante, Sapolio. ¡Sapolio! ¡Mata de verdad! Te inyectabas en la nalga y te curabas, cosa que pues fue bastante criticada, ¿no? Las medidas de bioseguridad, como ponerse la mascarilla, Donald Trump no era para él, ¿no? Luego después, en su segundo periodo, pues reconoce muchas cosas, ¿no? Entre ellos el mal manejo que tuvo en la pandemia, que ocasionó que la economía de Estados Unidos retrocediera a niveles nunca antes vistos en la historia. Pero también se le atribuye de que antes de que inicie la pandemia, ¿no? Él también tuvo los índices más altos, ¿no? De crecimiento económico en los Estados Unidos. Una persona muy inteligente que siempre va a sacar de adelante la parte económica, es su negocio. Estados Unidos, por consiguiente, fue uno de los países con más muertes a nivel mundial. Bueno, en este caso, pues tristemente Perú es el que tiene más muertes por cientos o por miles de habitantes, en promedio. En cuanto al aborto, Donald Trump es como partido demócrata conservador, pro vida, ¿no? Estuvo a favor de proteger al niño desde el nacimiento, desde la concepción. Pero ahora en sus nuevos discursos manifiesta de que cada estado es libre de elegir su política independiente. Y bueno, ya es un poco más flexible. Es investigado por el FBI por la interferencia electoral rusa también. En cuanto a su política exterior, su lema es América primero, dando su principal admiración, ¿no? Y pretensión nacionalista. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, en donde ingresan o donde están 12 países de la cuenca del Pacífico, él se desliga totalmente en el 2016, aduciendo o diciendo de que atenta contra la soberanía nacional. No le resulta conveniente, por lo cual se desafilia. El Acuerdo de París, que hablan del medio ambiente, ¿no? Donde el calentamiento global, la emisión de gases, él, al no estar de acuerdo, también se desliga de este Acuerdo Internacional de París. El deshielo cubano que en ese entonces no querían revertir, con Obama visitando incluso al presidente Raúl Castro, Donald Trump no está de acuerdo en esto y vuelve a poner el hielo a la isla cubana. Reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Israel es una ciudad, pues, un país que siempre ha sido hermano de los Estados Unidos económicamente, con un poderío inmenso, ¿no? Y
que lamentablemente pues está ahorita en conflicto con los terroristas Hamas, ¿no? Retira el acuerdo de plan de acción integral conjunta, firmado en 2018 se retira de ese acuerdo, donde el programa nuclear de Irán con los P5 y la Unión Europea, ¿no? Los P5 formado por China, Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido, manifiestan de que ya no se va a producir fábricas nucleares y para ello Irán va a tener beneficios, sobre todo la reducción de las sanciones económicas. Lamentablemente Trump no cree en ello y desconoce este tratado, por consiguiente genera mucha represalia en Irán. En cuanto a las deportaciones, manifestaba que es su caballito de batalla de Donald Trump, prácticamente hasta cierto grado ponerlo como xenófobo, sobre todo con los inmigrantes latinoamericanos, mexicanos, que es en gran mayoría, pero también guatemaltecos de Honduras y El Salvador, considerados como el Triángulo Norte de Centroamérica. En su gobierno, en su primer gobierno, se deportaron casi 1 millón de inmigrantes, pero no fue el que tuvo mayor deportaciones, sino Barack Obama llegó a 5 millones, inclusive se le conoció como el jefe de las deportaciones. Pero si hablamos históricamente de quienes han deportado más, tenemos a Bill Clinton con 12 millones de deportaciones y George Bush con 10 millones de deportaciones. O sea, Donald Trump, pese a que su caballito de batalla era deportar a todos, pues es el que menos deportaciones ha hecho de los presidentes mencionados. Donald Trump, al ser netamente nacionalista, aumenta los impuestos a China, que es su principal competidor económico, y a la Unión Europea. Se sale del tratado sobre las fuerzas nucleares de rango intermedio, firmado en 1987. El 2019, Donald Trump manifiesta de que no está de acuerdo con este tratado, en la cual se recomienda no crear misiles nucleares o convencionales al Estado ruso, ni al Estado americano, y tampoco tener como base nuclear ni Cuba para los rusos, ni Turquía para los americanos. Incluso se deben visitar ambos lugares de ambos países bilateralmente para que se den cuenta de que efectivamente no haya construcción de estos misiles que atentan contra la paz mundial. Donald Trump, al no creer en nada de esto, se desafilia de ese tratado firmado con los rusos. Entre sus políticas llamativas también están el visitar al presidente norcoreano Kim Jong-un, con ánimos de que también desnuclearice, pero lamentablemente el presidente norcoreano hace caso omiso a ello, ¿no? Pero marca un hito relevante la visita de Donald Trump a dicho presidente. Desacreditó a Maduro. Él manifiesta de que Maduro no es el presidente electo de Estados Unidos y por consiguiente no reconoce su presidencia. En el 2019 afronta su primer proceso de destitución, acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso, por insistir al gobierno ucraniano en investigar a Joe Biden y a su hijo, Hunter, por el famoso Ucrania Gate. ¿En qué consiste eso? Su hijo de Joe Biden es abogado, consultor, y en una empresa de Ucrania es contratado, ¿no? Previamente la empresa había sido denunciada por actos de corrupción e enriquecimiento ilícito, por lo cual estaba siendo juzgado de manera internacional, y Joe Biden, hijo, ¿no? Y el hijo interfieren, ¿no? en este tipo de supervisión a favor de la empresa, pero previamente había un conflicto de intereses, dado que el hijo trabajaba para la empresa que era supervisada. Burisma Holding es la empresa productora de gas natural acusada de corrupción y lavado de activos. El 2020, procesado por segunda ocasión, pidiendo su destitución por el problema que tuvo con el Capitolio al autoinfligirse un golpe de Estado. Durante su gobierno también hubo otras características. Realizó 73 indultos y 70 conmutaciones de pena, o sea, cambió penas grandes por penas pequeñas. Es el primer presidente en 80 años en no hacer guerra, aunque usó algunas que otras bombas contra Siria e Irán. Lo que se rescata de Donald Trump durante su primer periodo es que fue un presidente bien conversador, conciliador, habló con Rusia, con Corea del Norte y trató de llevar las cosas en paz, ¿no?
Por eso es que es catalogado como un presidente que no hizo guerra, ¿no? Dentro de 80 años de vida democrática de Estados Unidos, que hacían guerra pues hasta más no poder, ¿no? Cada presidente que ingresaba, cada presidente que hacía una guerra u otra. Donald Trump también es una persona siempre ha sido conflictiva un poco. Durante la adolescencia, su juventud, a los 13 años fue sacado de su colegio por problemas de conducta y lo llevaron a una academia militar para poder reformarse. Luego, al salir, ingresó a la Universidad Fordham en el Bronx, Nueva York, para estudiar economía y luego fue trasladado a la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad Pennsylvania, una escuela especializada en bienes raíces, para poder así con ello seguir el negocio familiar. Fue egresado en 1968 a los 22 años como economista. Luego de ello asume el negocio familiar. En 1977 se casa con Ivana Selinova. Ella es también inmigrante checoslovaquia, ¿no? Actual República Checa, con la que tiene 3 hijos, ¿no? Y estuvo casado desde el año 1977 al año 1992, desde que tenía 31 años hasta que tiene 53 años. 22 años de matrimonio. Sus 3 hijos, Donald, Ivanka y Eric, en 1993 a 1999 se casa con Marla Maples, con la que tiene un hijo. 6 años le duró el matrimonio. Se casa cuando él tenía 54 años hasta que él tenía 60 años. En el 2005 se vuelve a casar con la actual esposa Melania Knowles, con la cual tiene un hijo llamado Barrow Williams, que vendría a ser su 5º hijo. Sumado hasta la fecha, tiene 10 nietos también. Y justamente durante el matrimonio último con Melania es que suceden los hechos con la actriz porno, estando el presidente aún casado. Por consiguiente, en Estados Unidos siempre ha sido catalogado como una persona muy histriónica. Al ser conductor de televisión, incluso participó también en varios sketches televisivos, ¿no? Donde hizo papeles secundarios muy cortos, uno de ellos recordado en El Príncipe del Rap, donde quería comprar la casa del tío Wills, y otro también en Mi Pequeño Angelito, ¿no? Donde la dirección, la localización del baño, a Macaulay Culkin. Él siempre ha estado lidiado al espectáculo. Cuando era también accionista mayoritario de Miss Universo, tuvo un protagonismo, pintoresco. Era considerado por algunos como una vedette de ese entonces, respetado por algunos y ninguneado, inclusive hasta caricaturizado por otros. Pero en ese entonces, él decide cambiar su destino, lanzarse a la presidencia de la República y pues parecido, emulando, ¿no? Acá también a lo que quiere hacer mi estimado Carlos Álvarez, un cómico que habla también de política y quiere volverse serio para poder asumir este cargo. Donald Trump pues es una persona preparada que ha hecho un imperio. Creo yo compararlos, hay una similitud, pero es abismal la diferencia, ¿no? Pero también abismal es el país Estados Unidos con Perú, así que nada es imposible. El lema actual con el que Donald Trump gana las elecciones por segunda vez es promesa hecha, promesa cumplida. La deportación masiva de indocumentados sigue siendo su caballito de batalla. Completar el muro de Estados Unidos con México, con dinero de México, sigue siendo una hazaña que no la ha logrado conseguir. México nunca dio ni un sol para poder solventar. Y Estados Unidos con Donald Trump manifestaron de que sí lo pagaron, pero subiendo los impuestos del NAFTA y los impuestos de migración hacia los Estados Unidos por parte de los mexicanos. O sea, de una manera indirecta les ha cobrado por el muro. Ahora, ¿qué tan cierto es que Donald Trump ha creado el muro completamente? Pues hasta la fecha no ha sido del todo cierto el despilfarro de dinero que se ha tenido para poder crear el muro. El muro que quiere hacer Donald Trump tiene que abarcar los 3.142 kilómetros que hay de frontera entre México y Estados Unidos. Actualmente, antes de iniciar el periodo de Donald Trump, habían 1.050 kilómetros de barrera y valla, de unos 5 a 9 metros de altura. Trump construyó durante su primer periodo, 727 kilómetros. Pero no todo ha sido
kilómetros o barras, vallas nuevas, ¿no? Que puedan complementar las ya existentes 1050 kilómetros, sino que han sido principalmente como reemplazo de las ya averiadas barreras que ya tenía. Si vamos a analizar, solo creó 129 kilómetros nuevos de los 727 que él estipulaba que había creado. La gran mayoría fue para restituir las vallas que ya estaban malogradas. Durante el periodo de Joe Biden manifestó de que este dinero exponencial, miles de millones de dólares, habían sido prácticamente perdidos al construir esta barrera, y que inmediatamente ingresado Joe Biden se suspendió todo recurso para construir esta barrera. Donald Trump, durante su nuevo periodo, manifiesta de que va a volver a construir e insistir en la construcción de este muro. En cuanto a la economía, manifiesta de que va a reducir la inflación, va a hacer recortes fiscales, va a reducir los burócratas, reducir los impuestos del seguro social, de corporaciones, va a aumentar los aranceles a los extranjeros, la comunidad europea y sobre todo a los chinos, que van a ir del 10 hasta el 60% de impuestos para los productos chinos. En cuanto a los cambios climáticos, va a disminuir las regulaciones ambientales. Él está a favor de crear restos fósiles, usarlos, aumentar la fabricación, aumentar el humo, porque no existe el calentamiento global, no existe el efecto invernadero para él. Quiere terminar la guerra de Ucrania y Gaza y la violencia del Líbano. Y si lo va a hacer inmediatamente una vez asumido su periodo de gobierno. No prohibirá el aborto, dará elección a que cada estado figure su política pública. Va a liberar a sus seguidores que partieron, lucharon, ¿no? Y son presos políticos, según él, en ese entonces cuando asaltaron el Capitolio, donde hubo 5 muertos. Dejará libre a todos esos seguidores. Destituirá al fiscal Jack Smith, quien tiene muchas denuncias en contra de Donald Trump, sobre todo el que le incita a querer revertir las elecciones de 2021 con el famoso toma del Capitolio del 6 de enero de 2021. Y también lo acusa de falsificar los 34 registros en la cual ya salió condenado en su contra. Hasta la fecha, Donald Trump tiene 4 juicios avanzados, muy avanzados. El primero es de la actriz porno, que ya salió sentencia. El segundo es por la toma del Capitolio. El tercero es por el caso de Georgia del 2020, donde pedía 11.000 votitos que le aparezcan de la nada para ganar ese estado. Y el cuarto es, que ya también está muy avanzado, es el haber sustraído de la Casa Blanca 11.000 documentos clasificados y llevarlos a su vivienda, cosa que está prohibido, sacar documentos de ese tipo. Son los 4 juicios fuertes que tiene Donald Trump. Uno de ellos ya lo perdió, falta la sentencia todavía, y los demás están por ver. Probablemente se pierdan en la oscuridad, se archiven probablemente, dado que Estados Unidos ya eligió al nuevo presidente Donald Trump. Donald Trump siempre es un caso polémico, donde algunos lo admiran, otros hasta cierto modo se mofan de él, manifiestan de que sus políticas son irrisorias, ¿no? Su manera de gobernar no es muy práctica, no es muy pragmática. Pero lo que sí es cierto de que Donald Trump y todos los Trump en el transcurso de los años, de las décadas, en toda su historia, son personas muy perseverantes, que han hecho siempre de la adversidad una virtud, algo que les va a favorecer y ayudar a seguir adelante. Donald Trump ha sabido mantener un imperio de mucho dinero, mucha economía, ha sido catalogado en su entonces como la persona más influyente a nivel mundial, o una de las personas más influyentes a nivel mundial, y esto es algo que nosotros tenemos que hasta cierto modo aprender, que personas con mentalidad emprendedora, mentalidad grande, pueden hacer cambios sustanciales tanto en su vida personal como en su vida familiar, y en este caso el manejo de todo un país y, ¿por qué no?, todo el mundo. Todo el mundo depende hasta cierto grado de los Estados Unidos, ¿no?, de lo que pasa en Estados Unidos, porque cualquier política económica repercute a nivel mundial. Y Donald Trump, pese a uno pensar en un principio que puede ser el peor caos para los Estados Unidos, ha demostrado con el tiempo, sobre todo durante su primer periodo, que puede mantener un estado económico saludable, no solamente para los Estados Unidos, sino también para el mundo. Que sea una persona histriónica o no, es parte de su comportamiento, de su temperamento, cosas que difícilmente podamos ya revertir o influir. Nos guste o no, es el presidente actual de los Estados Unidos y le deseamos los mejores éxitos para el bien de los Estados Unidos y todo el planeta.